Pues vamos a ir con el último punto de los dos últimos puntos del tema, que son la evolución política en las dos zonas y las consecuencias del conflicto. Bueno, vamos a empezar con cómo evoluciona políticamente España en la zona republicana, ¿vale? Bueno, pues la sublevación, si os acordáis, se produce el 18 de julio y tal como se produce, dimite el gobierno dirigido por Santiago Casares Quiroga, ¿vale? Que es este personaje que tenemos por aquí. Como dimite este hombre, Manuel Azaña tiene que elegir un nuevo presidente y se lo va a encargar a Diego Martínez Barrio, que es el que va a formar el nuevo gobierno el 18 de julio. Lo que se le pide a Martínez Barrio es que intente negociar con el general Mola, que es el que se supone que estaba al frente de la sublevación, pues que negocie el fin de esta sublevación. Lo que pasa es que Martínez Barrio fracasa y eso lo que lo lleva es a dimitir. El mismo día que es nombrado, dimite Martínez Barrio. Así que al día siguiente, 19 de julio, pues tenemos que Azaña tiene que nombrar a un nuevo presidente, que tiene que elegir un nuevo gobierno, que en este caso va a ser José Giral, que es el personaje que tenéis en la parte inferior. ¿Quiénes van a formar parte de ese gobierno con Giral? Pues lo van a formar básicamente los republicanos de izquierda. Lo más importante que se toma en este primer momento, la decisión más importante que se toma, es la de darle armas a las milicias. Recordad todo lo que vamos a ir viendo ahora y poniéndolo en relación con lo que hemos estado hablando sobre el libro de Chávez Nogales de A Sangre y Fuego, para que vayáis viendo qué consecuencias tiene el que las milicias lleguen a tener en su poder estas armas. El 5 de septiembre, finalmente Azaña acaba dándole el gobierno al Largo Caballero, este hombre que tenemos aquí, que si os acordáis era el más radical dentro del Partido Socialista. Este hombre va a formar gobierno con los nacionalistas vascos, los catalanes, el Partido Republicano y el Partido Comunista, ¿vale? Aparte del Partido Socialista. A ver, una cosa que es muy curiosa es que los nacionalistas vascos es un partido de ideología de derecha, católico, y que en cambio apoya el gobierno de Largo Caballero. ¿Por qué? Si es un partido de derecha y católico, apoya a los republicanos de izquierda, que si os dais cuenta son socialistas, comunistas. ¿Por qué lo apoya? Bueno, lo apoya porque el dilema en el que se encuentran los nacionalistas vascos es, a ver, apoyamos a estos de izquierda y conseguimos la autonomía, si ganamos, o apoyamos a los sublevados, que son católicos como nosotros, pero nos olvidamos de autonomía. Y ya sabéis que los nacionalistas, por regla general, anteponen siempre el derecho a autonomía que ellos creen que tienen, o incluso el de la independencia, a cualquier otra cosa. Por eso los nacionalistas vascos, que son de derechas y católicos, van a apoyar a Largo Caballero. Además, poco tiempo después, se va a incorporar a este gobierno algo inusual a nivel europeo, es que se incorporan 4 ministros anarquistas, que recordáis que los anarquistas no querían saber absolutamente nada de política. Bueno, pues se incorporan 4 ministros anarquistas. El gobierno en estos primeros días abandona Madrid y se marcha a Valencia, que si os acordáis está relacionado con la marcha también de Chávez Nogales de España. Cuando ve que el gobierno abandona Madrid, dice aquí ya poco más hay que hacer, así que si se marchan estos a Valencia, yo me marcho para Francia. Bueno, ¿qué es lo que hace Largo Caballero mientras que está en el poder? Bueno, pues va a cometer una serie de reformas políticas. Va a continuar con la reforma agraria, en primer lugar. Segundo, va a nacionalizar las industrias. Y en tercer lugar, va a crear un ejército popular, que si os acordáis ya lo hemos visto. Ese ejército popular está formado por parte del ejército profesional, más esas milicias que se incorporan. Lo que hace que el ejército no sea demasiado efectivo. Además, Largo Caballero va a tener graves problemas. ¿Por qué? Porque él es socialista, pero es que tiene problemas con los comunistas y con los anarquistas. ¿Por qué? Porque cada uno tenía sus propias ideologías. Por ejemplo, los anarquistas no querían estar en el mismo
o ejércitos que estuvieran, por ejemplo, los comunistas o que estuvieran los socialistas. Todos pensaban que había que luchar contra los sublevados, pero de una manera desorganizada, cada uno por su cuenta. Luego había además dos formas de entender la guerra dentro de esta república, del bando republicano. Una era la que defendía el PSOE con su sindicato, la OGT y el Partido Comunista, y otra que era la que defendían los anarquistas. El PSOE, los comunistas y la UGT lo que venían a decir es que primero vamos a centrarnos en ganar a los sublevados y una vez que los derrotamos ya llevaremos a cabo toda esa revolución proletaria y todo esto de la ideología del momento. En cambio los anarquistas decían que de eso nada, que primero, ya que estamos aquí en zona republicana en la que nosotros tenemos la mayoría, lo que vamos a hacer es primero llevar a cabo la revolución proletaria y después nos centramos en la guerra contra el fascismo. Pero primero vamos a hacer esa revolución proletaria aquí. De manera que en aquellos territorios en los que hay una mayoría anarquista se intenta llevar a cabo esos procesos de colectivizaciones y demás, esa revolución proletaria, mientras que en aquellos territorios controlados por el Partido Socialista y el Partido Comunista, que son los mayoritarios, lo que se va a llevar a cabo es ese esfuerzo de guerra, pero encima con esas luchas civiles entre ellos. En mayo del 37 es cuando llega todo este embrollo a su máxima expresión. Hay innumerables combates en la ciudad de Barcelona. Como dije ya el otro día, se ve perfectamente en el libro de George Orwell, Homenaje a Cataluña. George Orwell, por si queréis leer algo de él, escribió en 1984 el famoso Gran Hermano, del que el ojo que todo lo ve. Bueno, pues esto surge en el libro este de George Orwell, en el que hay un personaje que es el que tiene el poder, que vigila a toda la sociedad. Y también este George Orwell escribió Rebelión en la Granja, que es una crítica al comunismo, que os lo recomiendo a ambos que lo leáis. Bueno, y el tercero, pues este que os estoy diciendo, Homenaje a Cataluña. Bueno, pues lo que iba comentando, que en mayo del 37 se dan estos disturbios en la ciudad de Barcelona, y en la que se asesina al líder importante de los anarquistas del PON, que es a Andreu Nin. Como consecuencia de todo lo que está ocurriendo en Barcelona, Largo Caballero cae y se encarga gobierno a otro socialista, que es Juan Negrín, mayo del 37, ese mismo mes. Juan Negrín, que es apoyado por los comunistas, traslada la capital de Valencia a Barcelona para tener más bajo control todos esos problemas con los anarquistas. Lo más importante que lleva a cabo Negrín son los llamados 13 puntos de Negrín, que más o menos lo que vienen a decir es un documento en el que se intenta imponer una serie de puntos para negociar con Franco y que de esa manera llegáramos a la paz, pactar una paz. Lógicamente Franco dice que de eso nada, que aquí no hay paz negociada que valga. No lo quiso Franco en este momento, en el 38, y tampoco lo va a querer después, prácticamente un año después, cuando Casado da un golpe de Estado dentro de la República militar contra el gobierno del propio Negrín para negociar con Franco, pensando que Franco sí iba a querer negociar con él. Y Franco, en marzo del 39, le dice a Casado que de eso nada, que la guerra está a punto de terminar y que él no negocia nada, que hay rendición o poco más. En el bando nacional, ¿cuál es la evolución política? Bueno, pues los sublevados van a erigir un estado autoritario con el poder en una única persona. En un principio, si os acordáis, vimos que el poder debería estar en manos de Sanjurjo, pero muere en un accidente de avión. Mola, pero muere en otro accidente de avión. Y oye, pues le ha caído el poder a Franco. Bueno, ¿desde dónde dirige? Bueno, pues se va a crear una Junta de Defensa Nacional en la ciudad de Burgos, que va a ser el embrión de lo que es el gobierno. ¿Qué es lo que hace esta Junta de Defensa Nacional? Bueno, pues lo que va a hacer es proclamar el estado de guerra, por un lado, suprimir todos los partidos políticos del Frente Popular, todos, ni uno deja libre, y restituye las tierras a sus antiguos propietarios. Es decir, acaba prácticamente con todo en aquellos territorios bajo control de la Junta de Defensa Nacional,
todos los avances de la Segunda República se vienen abajo. En septiembre, 3 meses después, desaparece la Junta Nacional, siendo Franco elegido jefe del gobierno del Estado español y, como sabéis que hemos conocido, generalísimo. Luego tenemos otra institución, si os acordáis, que era la Falange, que había creado José Antonio Primo de Rivera, pero resulta que Primo de Rivera había sido detenido en Alicante, va a ser juzgado, fusilado. Franco ve que no hay ninguna persona de cierto nivel o fute que pueda hacerse con el partido y decide ponerse a la cabeza de la Falange. Así que, mediante el decreto de unificación, se constituye en jefe nacional de un partido único, formado por la Falange Española tradicionalista y de la Jones, o de la Jons. Va a tener entonces Franco a partir de este momento el poder en el ejército, en el gobierno y el del partido único que existía. Sin aún terminar la guerra, Franco constituye en enero del 38 el primer gobierno de este estado. Falta una gran institución, que es la Iglesia. ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia desde un primer momento apoya al bando sublevado. Y va a ser el propio episcopado español el que lo haga público. ¿Las consecuencias que va a tener la guerra civil? Bueno, las consecuencias pues ya os podéis imaginar. Mueren alrededor de unos 450.000 personas. Aquí no solo incluimos los que mueren en la guerra, sino también a través de todas las actividades de represalia que se dan en la retaguardia de ambos bandos. Lo llamado el terror rojo y el terror blanco. Los paseos que hemos visto, por ejemplo, en A Sangre y Fuego. Hay además un exilio republicano. Hay más de 300.000 personas que se marchan del país, la mayoría cruzando la frontera de los Pirineos con Francia. Con prisioneros de guerra tenemos más de 250.000 que van a estar en prisiones o bien en campos de trabajo forzados. Se va a hacer una depuración de la administración, en la burocracia, en el ejército, los policías, profesores, maestros y jueces, todos los que hubieran tenido algún tipo de relación con la República son depurados. En cuanto a la cultura, pues el avance cultural y educativo que se había desarrollado en los años 20 y 30, pues entra definitivamente en quiebra con esta guerra civil. Recordáis, por ejemplo, en literatura la generación del 27. En cuanto al terreno económico, pues las consecuencias, como podéis imaginar, son un auténtico desastre, porque primero se pierde la reserva de oro, con todo el pago a la Unión Soviética por el material que le había vendido al bando republicano, disminución de la población activa en edad de trabajar, por la cantidad de muertos y presos que vamos a tener y de emigrantes. Destrucción de las infraestructuras, ya sea de la carretera o de las pocas que tenemos de ferrocarril, así como de las fábricas, de vivienda y por tanto una caída del nivel de la renta de la población. En cuanto a nivel político, pues la consecuencia fundamental es que se acaba con la democracia y con todos los derechos fundamentales de las personas. Bueno, pues ya terminamos este tema de la guerra civil y el próximo pues ya sabéis que es el franquismo.